¿Alguna vez has reflexionado sobre el extraordinario potencial dentro de tu propio cuerpo para curar y superar enfermedades sin depender exclusivamente de medicamentos? En el mundo de hoy, a menudo olvidamos que el poder natural del cuerpo y de la mente es capaz de realizar maravillas. La filosofía estoica, una escuela de pensamiento atemporal que existe desde hace miles de años, nos proporciona profundos conocimientos sobre cómo vivir una vida plena y saludable, no solo físicamente, sino también mentalmente. Imagina una vida donde puedas regular tus emociones, reducir el estrés y autocurarte sin la necesidad de medicamentos. No es solo una idea distante. Aplicándote en reglas inspiradas en el estoicismo, descubrirás cómo optimizar la salud y aumentar la inmunidad natural del cuerpo. En este video, te guiaremos a través de estas 10 reglas, una jornada inspiradora para explorar y aprovechar tu fuerza interior. Desde la meditación para cultivar la tranquilidad de la mente hasta nutrir la gratitud y la profunda conexión con la naturaleza, cada regla es un paso hacia la autocuración y una vida saludable y feliz. Al embarcarte en esta jornada, recuerda que el poder de cambiar, curar y vivir una vida significativa siempre está dentro de nosotros mismos, y todo lo que necesitamos hacer es aprender a accederlos sabiamente. Antes de comenzar el video, tengo un pequeño desafío para ti. Míralo hasta el final y no te pierdas ninguna lección, ya que cada una es crucial para ayudarte a descubrir esta fuerza oculta y convertirla en realidad. Déjame un comentario abajo si logras este desafío. Regla número 1. Amor propio y autocuidado. En el camino hacia la curación sin depender de medicamentos, dedicar amor y cuidado a uno mismo se destaca como una base sólida para la autonomía y el autorrespeto. No se trata solo de cuidar la apariencia exterior, sino de embarcarse en una jornada de autodescubrimiento y nutrir un amor genuino por uno mismo, profundo y significativo. Esta jornada abre un proceso profundo de introspección, exigiendo no solo que entendamos y aceptemos completamente a nosotros mismos, sino también que reconozcamos y apreciemos nuestras limitaciones y potencialidades. El estoicismo enfatiza el autodominio como la base para una vida feliz y significativa, controlando la conciencia de los pensamientos y acciones. El amor propio no se reduce solo a cuidar del yo exterior, sino también a nutrir el alma y el intelecto, y más importante aún, aprender a aceptarse plenamente. El autocuidado va más allá de mantener la salud física para abarcar el bienestar mental y emocional, incluyendo la meditación, la reflexión y la práctica de la gratitud. Practicar el amor propio y el autocuidado implica dedicar tiempo diariamente a la meditación, reflexionar sobre la vida, mantener la salud física a través de una nutrición equilibrada y el ejercicio, así como nutrir el alma a través del aprendizaje, la lectura y las actividades creativas. Más importante aún, implica practicar la gratitud diariamente y aprender a aceptarse como parte integral de la jornada de desarrollo personal. A medida que consciente y profundamente aprendemos a amar y cuidar de nosotros mismos, no solo fortalecemos nuestra salud y poder interior, sino que también abrimos la posibilidad de autocurarnos sin la necesidad de medicamentos. Este es un paso importante en la jornada hacia una vida feliz, significativa y pacífica. Regla número 2. Meditación. La meditación no es solo sobre contemplación silenciosa, sino también un profundo viaje interior para entenderse a uno mismo y la naturaleza de la existencia. Nos insta a contemplar nuestros pensamientos, acciones y las emociones subyacentes a ellos, promoviendo un desapego del caos externo. Este desapego no es apatía, sino una elección deliberada de enfocarnos en lo que podemos controlar, liberándonos así de las interrupciones incontrolables. A través de la meditación, aprendemos a observar los pensamientos sin juicio, reconociéndolos como impresiones pasajeras que no nos definen. Con práctica regular, la meditación crea un santuario interno sereno, un refugio inquebrantable por las circunstancias externas. Esta tranquilidad interior forma la base de la resiliencia espiritual, capacitándonos para enfrentar los desafíos de la vida con compostura y fortaleza. Mientras que la medicina moderna a menudo trata los síntomas de las enfermedades, la meditación aborda su causa raíz, la mente. El estrés, la ansiedad
y los patrones de pensamiento negativos están científicamente vinculados a varios problemas de salud, desde enfermedades cardíacas hasta sistemas inmunológicos comprometidos. La meditación ofrece un camino para la curación mental y emocional, complementando el bienestar físico y reforzando la comprensión de la estrecha conexión entre mente y cuerpo. La meditación estoica puede adoptar diferentes formas, desde reflexiones diarias por la mañana o antes de dormir hasta momentos de quietud en medio de un día agitado. El objetivo no es evadir la realidad, sino ganar claridad, perspectiva y sabiduría para actuar con virtud e integridad. A través de la práctica continua de la meditación estoica, percibimos que el poder de curar, transformar y evolucionar reside dentro de nosotros. Al abrazar esta antigua tradición de atención plena y autorreflexión, desbloqueamos el camino hacia una vida saludable, equilibrada y resiliente. Conforme nos sumergimos en el estoicismo, nuestros cuerpos se curan naturalmente, guiados por el poderoso remedio de la mente. Regla número 3. Gratitud y apreciación. Explora profundamente el poder transformador de la gratitud y la apreciación. Es como convertir momentos comunes en extraordinarios. La gratitud no es solo una emoción pasajera, es una forma de vida. Al nutrir la gratitud, abrimos nuestros corazones a la belleza y la abundancia que nos rodea. Es una práctica simple pero profunda que puede traer alegría y realización inmensas. En la filosofía estoica, cada evento en la vida lleva lecciones y oportunidades para el crecimiento personal. Cuando aprendemos a apreciar cada momento y a ser agradecidos por lo que tenemos, comenzamos a ver el verdadero valor de la vida, llevando a cambios positivos en nuestras percepciones y reacciones al mundo que nos rodea. La gratitud y la apreciación no solo ayudan a reducir el estrés y la ansiedad, sino que también pueden mejorar la calidad del sueño, impulsar el sistema inmunológico y hasta reducir la presión sanguínea. Al enfocarnos en los aspectos positivos de la vida diaria, en lugar de las fallas y dificultades, creamos una atmósfera positiva a nuestro alrededor, nutriendo tanto el alma como el cuerpo. Imagina comenzar cada día escribiendo 3 cosas por las cuales estás agradecido. Puede ser tu salud, tu familia, tus amigos o incluso una lección difícil que hayas aprendido en la vida o en el trabajo. Te darás cuenta de que aunque la vida no sea perfecta, siempre hay algo que vale la pena valorar y agradecer. Un día, mientras caminas en el parque, decides detenerte y observar verdaderamente la naturaleza que te rodea. Sientes la paz de los cálidos rayos del sol, el sonido del viento soplando entre las hojas y el canto de los pájaros. En ese momento, sientes una profunda conexión con el mundo natural, dándote cuenta de que cada aspecto de la vida es valioso y digno de gratitud. Es cuando realmente experimentas el poder curativo de la apreciación y la gratitud. La gratitud y la apreciación no son solo principios morales estoicos, sino también herramientas poderosas para la salud y la autocuración. Al nutrir esta mentalidad diariamente, no solo mejoramos nuestra salud mental y física, sino que también creamos una vida significativa y feliz. Experimenta practicar escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido todas las mañanas durante una semana en un periodo de tiempo fijo. ¿Estás listo para el desafío? Déjame saber tu respuesta en los comentarios abajo. Regla número 4. Simplificar para el bienestar. Vamos a explorar algo que realmente puede transformar nuestras vidas. Simplificar para el bienestar mental. En una era de sobrecarga de información, nuestras vidas se están volviendo cada vez más complejas y a veces olvidamos el verdadero valor de la simplicidad. El estoicismo, con su historia milenaria, nos proporciona una visión profunda sobre cómo simplificar la vida. No es solo una elección, sino una necesidad. Esto no es solo un consejo, es una forma de vida, un enfoque a través del cual aprendemos a eliminar cargas innecesarias, ayudando a nuestras mentes y cuerpos a volverse más saludables. ¿Cómo logramos esto? Entendemos que la felicidad no proviene de la búsqueda de satisfacción a través de posesiones materiales o logros periféricos, sino de la aceptación de la realidad tal como es. En términos de salud, esto significa enfatizar los principios básicos de un estilo de vida saludable, nutrición adecuada, ejercicio razonable y descanso adecuado, en lugar de buscar soluciones de moda pero pasajeras. Por ejemplo,
Una comida sencilla preparada con ingredientes frescos y mínimamente procesados. Una comida que no requiere recetas complicadas ni ingredientes costosos, solo verduras, frutas, un poco de aceite de oliva de calidad y condimentos suaves. Esta comida no solo nutre el cuerpo, sino que también refleja la filosofía estoica de volver a la simplicidad, a la naturaleza y al significado. Simplificar para mantener la salud no es solo una regla para vivir bien, sino también un paso importante hacia la libertad personal y la paz interior. Al eliminar lo innecesario y enfocarnos en lo que realmente importa, creamos espacio para el crecimiento personal y espiritual. Es un viaje no solo de autocuidado, sino también de búsqueda de un significado profundo en la vida. Recuerda, en la simplicidad encontramos fuerza, y en el silencio descubrimos la voz de nuestro verdadero yo. Regla número 5. Limitaciones y oportunidades. En la medicina moderna, en la búsqueda de salud y felicidad, es un faro brillante que ofrece esperanza y soluciones para millones. Sin embargo, como todas las tecnologías avanzadas, también tiene sus propias limitaciones y desafíos. Confrontados con estas limitaciones, la filosofía estoica nos invita a reconocer y aprovechar cada oportunidad para desarrollarnos y mejorar la calidad de vida, no solo confiando en la medicina, sino también en el poder de autocuración que está dentro de nosotros. La medicina moderna, con todas sus grandes conquistas, a veces nos lleva al laberinto de buscar soluciones periféricas en lugar de una dirección interna. Nos volvemos dependientes de drogas y cirugías para resolver cada problema, desde el más pequeño hasta el más grande, olvidando que el poder de autocuración está en nuestras propias manos. Además, mientras que la medicina moderna puede curar enfermedades físicas, a veces descuida la conexión entre mente y cuerpo. Una mente inquieta puede debilitar la salud física y viceversa, una brecha que la filosofía estoica puede ayudarnos a llenar. A pesar de sus limitaciones, la medicina moderna también ofrece oportunidades inestimables para comprender mejor el cuerpo y cómo funciona. La ciencia y la tecnología han revelado descubrimientos sobre genética, nutrición y estilos de vida que pueden optimizar nuestra salud. El estoicismo nos enseña que, en lugar de sentirnos impotentes frente a las limitaciones, debemos transformarlas en oportunidades de crecimiento. La medicina moderna nos proporciona conocimiento. El estoicismo nos ayuda a aplicar ese conocimiento de manera sabia, a través del autogobierno de la mente. El estoicismo enfatiza la aceptación de las cosas que no podemos cambiar y el enfoque en lo que podemos controlar. En el contexto de la medicina, esto significa reconocer el poder de autocuración dentro de nosotros mismos y maximizarlo. Practicar la meditación, la atención plena, el pensamiento positivo y el autocuidado no solo mejora nuestro bienestar mental, sino que también influye positivamente en la salud física. Cubrimos la mitad de las lecciones sobre las 10 reglas. El cuerpo curará sus enfermedades sin medicamentos. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por acompañarnos durante este proceso. Antes de pasar a los 5 principios restantes, tengo otro desafío para ti. Por favor, dale me gusta y comparte este video, porque cada una de tus acciones nos ayudará a llevar la filosofía estoica a aún más personas. Regla número 6. El poder del pensamiento positivo. Imagina que estás frente a un vaso de agua. Tu respuesta al vaso de agua indica tu patrón de pensamiento. Dirías, oh, mi vaso de agua está medio vacío. O sonreirías y dirías, gracias, mi vaso está casi lleno. ¿Cuál respuesta elegirías, la número 1 o la número 2? Déjame saber en los comentarios abajo. La primera respuesta indica que tiendes a centrarte en cuestiones inmediatas, lo que puede hacerte preocuparte o sentirte estresado. La segunda respuesta muestra que estás bastante tranquilo. Siguiendo esta respuesta está lo que has ganado de la experiencia de la vida. De la misma manera, si te concentras solo en los aspectos negativos, contratiempos y dificultades a tu alrededor, todo lo que verás será sombrío. Siempre serán vasos de agua que han sido medio vaciados. Intenta cambiar eso y cosecharás beneficios inesperados del pensamiento positivo. Las personas que piensan de manera positiva tienen niveles más bajos de estrés. Un estudio realizado con estudiantes universitarios evaluó los mecanismos de afrontamiento y el estrés durante los exámenes.
y descubrió que los estudiantes con pensamiento positivo tenían niveles significativamente más bajos de estrés. En otro estudio con sobrevivientes de ataques terroristas, los resultados también indicaron que los individuos pesimistas eran más propensos a la depresión y la ansiedad después del ataque. Aquellos con una perspectiva positiva tienden a recuperarse fácilmente de tales experiencias infelices y son menos afectados posteriormente. Para aplicar el pensamiento positivo a la vida, comienza reconociendo y aceptando tus circunstancias. Dedica tiempo todos los días para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Cambia la forma en que hablas contigo mismo y practica la atención plena y la compasión. Estos pequeños pasos tienen un poder milagroso para remodelar tus pensamientos y tu estado de ánimo. El pensamiento positivo no es un salto, sino una jornada, una elección diaria sobre cómo elegimos percibir y enfrentar el mundo que nos rodea. Como Epicteto, uno de los grandes de la filosofía estoica, dijo una vez: no podemos elegir nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo respondemos a ellas. Deja que el poder del pensamiento positivo sea un faro que ilumine el camino hacia la autocuración. Esto te da la fuerza para superar cualquier desafío mientras descubres la verdadera paz y felicidad en la vida. Número 7. La simplicidad y vivir con plena conciencia. A menudo nos vemos atrapados en el ciclo interminable de trabajo, familia y otras demandas. Estos factores pueden tensar nuestras mentes y cuerpos, dejándonos exhaustos. Sin embargo, para buscar la cura y liberarnos del torbellino de la vida, mantén el enfoque y no permitas que ningún hecho te sacuda. Al entender este principio, será un desafío que te ofrezco. Si te concentras en entender la regla número 7, donde encuentras una escapatoria para vivir de manera más simple y con plena conciencia, verás que la simplicidad no se trata solo de reducir la complejidad en la vida, sino también de un enfoque espiritual, un estado natural de la mente, que podemos alcanzar al simplificar la vida, liberándonos de cargas innecesarias y creando espacio para la paz y el contentamiento en nuestras almas. Practicar la atención plena es un arte. Es la habilidad de abrazar cada momento de la vida sin verse influenciado por el pasado o preocuparse por el futuro. Cuando vivimos con plena conciencia, percibimos que la vida no es una carrera hacia la línea de meta, sino un viaje que debemos experimentar cada día. Vivir con plena conciencia y de manera simple son ambos importantes en la vida. Cuando vivimos con plena conciencia, tomamos decisiones conscientes sobre cómo queremos experimentar la vida. Es como desempeñar el papel de director en nuestra propia historia, asegurándonos de que cada momento sirva a un propósito y traiga felicidad. A medida que simplificamos y vivimos con plena conciencia, percibimos que la verdadera felicidad existe en momentos simples y comunes. Esta es una jornada de dejar ir, de estar presente y de aceptar una vida más profunda y significativa. ¿Qué lección has aprendido sobre practicar vivir de forma simple y con plena conciencia en la vida? Siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios o contarnos sobre la historia que has vivido al practicar vivir de manera simple y con plena conciencia en la vida. Estamos ansiosos por escuchar. Regla número 8. Abrazando la naturaleza para la curación. A menudo nos vemos atrapados en la vorágine de la vida y las presiones del trabajo, lo que lleva al estrés y la ansiedad, convirtiéndose en una parte inevitable de ella. Estas presiones pueden llevar a la impaciencia, el mal humor e incluso a sentimientos de resentimiento. Esto no solo afecta a nuestra salud mental, sino que también puede tener impactos negativos en el entorno social que nos rodea. Sin embargo, en momentos como estos, podemos recuperar el equilibrio y la tranquilidad reconectando con la naturaleza. La naturaleza no es solo una parte indispensable de la vida, sino también un recurso infinito para la curación del alma y del cuerpo. Abrazar la naturaleza no solo nos permite disfrutar de su magnífica belleza, sino que también absorbe fuerza y energía positiva. Cada brisa, cada rayo de sol y cada flor en flor hacen parte del proceso natural de curación que podemos disfrutar todos los días. Al reservar un tiempo para conectarnos con la naturaleza, nos permitimos derretirnos en una sensación de desaceleración del tiempo, donde el espacio y la tranquilidad se convierten en el estado principal. La filosofía estoica también enfatiza que conectarse con la naturaleza
no es solo una parte importante de la vida, sino también un método útil para curarnos a nosotros mismos. Si hay pausas temporales, permitamos que volvamos a ellas y reflexionemos sobre nosotros mismos. La propia naturaleza ayudará a aliviar esas heridas porque la mente no está perturbada por bocinas de autos, las emociones no están confusas en medio de la selva de concreto y el aire no está contaminado por polvo y humo. Cuando estamos inmersos en la naturaleza, encontramos una paz verdadera, respiramos aire fresco y sentimos la tranquilidad interior. Un estudio en Japón observó y comparó un grupo de personas caminando en el centro de la ciudad y en entornos naturales. El grupo que caminaba en la naturaleza tenía ritmos cardíacos más lentos y estables, mejores estados de ánimo y menos estrés. La naturaleza es de hecho una terapia que ayuda a sentirse más cómodo, enfrentando todos los problemas, trayendo emociones positivas a las relaciones. Conectarse con la naturaleza no se trata solo de alejarse de la ciudad y de la vida moderna, sino también de redescubrirse a uno mismo y obtener una comprensión más clara de la vida. En el reino idílico de la naturaleza, puedes encontrar la tranquilidad necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y despertar la creatividad y el asombro cada día. Regla número 9. Empoderamiento a través de la autocuración. En la regla número 9, vamos a explorar el poder de la autocuración y cómo este viaje empoderador puede llevar a cambios profundos en nuestra salud y felicidad. Imagina la autocuración como convertirte en tu propio médico, entendiendo tu cuerpo y mente y usando ese conocimiento para promover el bienestar. El poder de la autocuración no es solo un proceso de sanación personal, sino también reconocer y activar las habilidades de autocuración inherentes a cada individuo. Esto incluye aprender a escuchar nuestros cuerpos, reconocer las señales que envían y responder con cuidado y amabilidad. A medida que obtenemos una mejor comprensión de lo que nuestros cuerpos y almas necesitan, podemos aplicar métodos naturales y prácticas espirituales para nutrir y apoyar el proceso de curación. Vamos a sumergirnos en la historia de Mark, un escritor autónomo que pasó por un periodo prolongado de estrés debido a la presión laboral e insomnio crónico. Sintiéndose agotado por buscar soluciones a través de medicamentos sin mejoría, decidió probar un enfoque diferente: la autocuración a través de la meditación, escribir en un diario y pasar tiempo al aire libre. Mark dedicó al menos 20 minutos al día a meditar, escribiendo sobre sus emociones y pensamientos en un diario y dando paseos por el parque cercano. Después de un mes, comenzó a notar mejoras significativas en la calidad de su sueño y una reducción en el estrés. Con el tiempo, Mark aprendió a conectarse más profundamente consigo mismo. Percibió que la curación no viene solo al tratar los síntomas, sino también al entender y cuidar de su cuerpo y mente de manera integral. Entenderse a sí mismo y crecer cada día, aunque no sea un proceso rápido, es un logro importante en el camino hacia la libertad y la felicidad duraderas. Al aprender a autocurarnos, no solo creamos salud y felicidad para nosotros mismos, sino que también difundimos amor y cuidado hacia aquellos que nos rodean y nuestra comunidad. Comenta abajo si practicas la autocuración y has aprendido la lección para mejorar la salud y la felicidad. Regla número 10. Aprovechando el poder de la mente subconsciente. Vamos a explorar un aspecto intrigante de nuestras vidas: aprovechar el poder de la mente subconsciente. Imagina tu mente subconsciente como un jardín escondido bajo una vasta superficie, influyendo en todo lo que haces, piensas y sientes. Al entender y nutrir este jardín, podemos transformar profundamente nuestras vidas. El estoicismo nos enseña sobre el autocontrol, el autodominio y la aceptación. Estas lecciones sirven como herramientas de jardinería, ayudándonos a cultivar y nutrir nuestro jardín subconsciente, convirtiéndolo en una fuente infinita de inspiración y fortaleza. Cuando nos conectamos conscientemente con el subconsciente, abrimos la puerta al potencial de autocuración, creatividad y resolución de problemas en un nivel mucho más profundo que la conciencia ordinaria. Comienza esta jornada practicando la meditación, un medio poderoso para calmar la mente y crear condiciones para un diálogo abierto con el subconsciente. La meditación no solo nos ayuda a reducir el estrés,
sino que también abre la posibilidad de escuchar lo que el subconsciente quiere expresar, descubriendo así soluciones e ideas que la mente consciente puede pasar por alto. Cuidar de tu jardín subconsciente también requiere cultivar una mentalidad positiva. Imagínate plantando semillas de pensamientos positivos y optimismo en el suelo fértil del subconsciente. Estos pensamientos brotarán y crecerán en actitudes y acciones en la vida diaria, empoderándote para enfrentar desafíos con más solidez. Usar el lenguaje de la imaginación y la narración de historias es otro método para nutrir el subconsciente. Cuando imaginas escenarios de éxito y felicidad, estás programando tu subconsciente para esos objetivos. Esto no solo aumenta la confianza y la motivación, sino que también ayuda a hacer realidad tus sueños y metas. La autorreflexión es otro paso crucial para nutrir el jardín subconsciente. A través del cuestionamiento y el autoexamen, puedes descubrir patrones de pensamiento y comportamiento ocultos, obtener una comprensión más profunda de ti mismo y ajustar tu curso según tus valores y objetivos personales. Finalmente, mantener un diario de gratitud diario no solo es una forma de reconocer y apreciar la vida, sino también un medio para fortalecer la conexión con el subconsciente, fomentando el crecimiento positivo y la presencia de alegría en la vida diaria. Aprovechar el poder de la mente subconsciente no es un viaje corto, sino un compromiso a largo plazo contigo mismo, un proceso continuo de transformación que requiere paciencia, comprensión y cuidado, similar a cuidar de un jardín vibrante y colorido. Al aplicar los principios del estoicismo y aprovechar el poder ilimitado de la mente subconsciente, podemos alcanzar una vida armoniosa, significativa y feliz. Esta es la motivación e inspiración que ofrece la filosofía estoica, ayudándonos a volverte más fuertes y autónomos en la vida. Lección 3. Navegando por la tormenta de insultos. Antes de sumergirnos en la lección TR, únete a mí en una historia sobre Catón, un famoso filósofo y político estoico. Catón era conocido por su lealtad inquebrantable a su ética, a menudo burlado y menospreciado por sus pares. Sin embargo, permaneció firme, siempre comprometido con sus principios, sin vacilar. Su vida es un testimonio vívido de la creencia estoica de que la verdadera fuerza reside en nuestras creencias, no en el reconocimiento externo. De hecho, nuestras vidas a menudo atraviesan tormentas grandes y pequeñas, entre las cuales la tormenta de palabras insultantes representa un desafío particularmente difícil. Sin embargo, en la filosofía estoica, se nos enseña que el silencio y la perseverancia pueden ser una fuerte armadura contra estas tormentas. Primero, aceptar las diferencias es un punto de partida importante. Los estoicos no son supersticiosos. No fingen simplemente no importarles los insultos. En cambio, reconocen que las opiniones de los demás son solo puntos de vista personales, incapaces de cambiar el verdadero valor de alguien. De esta manera, se centran en controlar lo que pueden cambiar, no lo que no pueden. Además, controlar las emociones es una habilidad que los estoicos practican diariamente. En la tormenta de insultos, no se dejan llevar por emociones como la ira o el dolor. En su lugar, mantienen su espíritu tranquilo y claro, enfrentando cada desafío con paciencia y fuerza. Sin embargo, lo más importante no es solo controlar las emociones, sino también ver las situaciones de manera objetiva. Los estoicos ven los insultos como una parte natural de la vida y no vale la pena perder el control. En lugar de reaccionar con ira o dolor, mantienen sus pensamientos claros para tomar las decisiones correctas y manejar las situaciones de la manera más efectiva. Finalmente, la filosofía estoica nos enseña sobre la empatía y la tolerancia. En lugar de responder con palabras hirientes o confrontaciones, pueden elegir el silencio o una palabra amable para evitar escaladas de conflictos y fomentar una comunicación más constructiva. En resumen, navegar por la tormenta de insultos no se trata simplemente de evitarla, sino de un proceso de aprendizaje y práctica de paciencia, perseverancia y sabiduría. Solo practicando la filosofía estoica podemos vivir una vida libre y tranquila, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Ya has enfrentado rumores falsos sobre ti mismo? ¿Cómo lo manejaste? Estamos abiertos a escuchar y compartir tus historias en la sección de comentarios de este vídeo. Lección 4. Lidiar con chismes.
En la vida nadie puede evitar ser injustamente criticado o ser objeto de rumores inexactos. Lo importante no es enfrentar tales situaciones, sino cómo las enfrentamos y superamos. La filosofía estoica, con su espíritu de paciencia y autocontrol, ofrece una manera de superar estos desafíos de manera fuerte y tranquila. Durante estos momentos, enfrentar rumores infundados requiere paciencia y calma. En lugar de reaccionar con ira o pánico, usa la razón para evaluar objetivamente la situación y actuar de manera comprensiva. El silencio puede ser una respuesta fuerte y sabia. En lugar de hablar para defender tu honor, elige el silencio y la paciencia. Deja que el tiempo y la verdad proporcionen respuestas a cualquier duda o sospecha. Recuerda que el silencio no es un signo de debilidad, sino de paciencia y autocontrol. A veces, no hablar es la mejor manera de protegerte y mantener la calma interior. Finalmente, recuerda que la verdadera fuerza no viene de reaccionar con ira o de perturbarte, sino de tener paciencia y confianza para mantener el silencio y enfrentar los desafíos con compostura y sabiduría. No te malinterpretes, puedes elegir permanecer en silencio y dejar que el tiempo responda, o puedes elegir un camino más sabio. Imagina que estás trabajando en una gran organización, un entorno donde los rumores y la información se propagan rápidamente. Un día, escuchas un rumor de que has sido ascendido repentinamente porque has complacido a tus superiores. Este rumor te sorprende y confunde, pero también ofrece una oportunidad para practicar la filosofía estoica en la vida cotidiana. En lugar de enojarte o preocuparte, eliges la calma y la confianza. Lo primero que haces es abordar esta información directamente. No niegas ni ignoras, sino que te reúnes proactivamente con tus superiores para tener una conversación abierta y directa y aclarar cualquier malentendido. Al hacerlo, no solo demuestras confianza y honestidad, sino que también mantienes la fe en ti mismo y en el valor que aportas a la organización. Enfrentar rumores no es solo un desafío personal, sino también una oportunidad para construir. Aplicando la filosofía estoica, puedes superar cualquier situación y salir más fuerte en el proceso. ¿Has enfrentado rumores falsos sobre ti mismo? ¿Cómo los manejaste? Estamos abiertos a escuchar y compartir tus historias en la sección de comentarios de este video. Lección 5. Cuando eres criticado injustamente. Cuando eres criticado injustamente, tu primera reacción puede ser defenderte. Sin embargo, Epicteto introdujo un nuevo enfoque. Si alguien te dice que una cierta persona habla mal de ti, no hagas excusas sobre lo que se dice de ti, sino responde: estaba ignorante de mis otros defectos, si no, no habría mencionado solo estos. Esta es una profunda lección en autoconciencia y autocontrol. Enfrentar críticas, especialmente cuando son injustas, es inevitable en la vida. Para aquellos que enfrentan críticas irracionales, el primer paso para un estoico es la contención. En lugar de enojarse y reaccionar precipitadamente, escucha y discierne la verdad. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. El autocontrol no solo es una demostración de fuerza, sino también un elemento fundamental que distingue a un individuo respetable de uno totalmente carente de dignidad. La aceptación de la verdad es fundamental. Un estoico no disputa la realidad, incluso si puede ser injusta. En cambio, reconocen que la comprensión es la clave para la libertad mental. Su aceptación no es un acuerdo con la injusticia, sino un reconocimiento de que algo está más allá de su control. El silencio es fuerza en situaciones donde la defensa se vuelve inútil. El silencio se convierte en una herramienta invaluable. No es solo una expresión de control, sino también la única manera de evitar que la injusticia escale hacia una discusión sin fin. La confianza en el silencio no es una señal de debilidad, sino una manifestación de paciencia y autocontrol. Un estoico sabe que la fuerza no solo proviene de expresar su opinión, sino también de la capacidad de contenerse y elegir sabiamente qué decir. En un mundo lleno de injusticias y críticas injustas, la filosofía estoica se destaca como una fuente de fuerza y autodominio al aceptar la verdad, aprovechar el poder del silencio y confiar en la rectitud. No solo vivimos una vida de ética y paciencia, sino que también servimos como un faro en la vida de los demás,
trayendo esperanza y creencia en un mundo turbulento. Lección 6. Superando la pérdida. Enfrentar la pérdida es una realidad ineludible de la existencia, marcada a menudo por emociones intensas y obstáculos arduos, manifestándose en diversas formas, desde el dolor de perder a un ser querido hasta la sensación de vacío dejada por la pérdida de un trabajo. La pérdida es un aspecto indisociable de nuestra travesía. Surge como una tormenta capaz de hacernos sentir desorientados y desamparados ante un mar de desesperación. Al lidiar con la pérdida, es primordial aceptar y comprender la naturaleza transitoria de todo lo que nos rodea. La vida se asemeja a una travesía por mares agitados, repletos de olas gigantes y tormentas. No es posible dominar todas las circunstancias, pero está a nuestro alcance elegir cómo respondemos a ellas. Esta capacidad de reacción, basada en el optimismo y la paciencia, es el núcleo del enseñamiento estoico. Un punto crucial a recordar es la importancia de desvincularnos de las inestabilidades externas. La serenidad y el equilibrio mental no solo facilitan la superación de los periodos adversos, sino que también constituyen los pilares de una vida llena de felicidad y paz. A través de un esfuerzo consciente de entrenamiento mental y paciencia, somos capaces de enfrentar cualquier adversidad de manera asertiva y sensata. Sin embargo, el estoicismo no propone una anestesia emocional o la huida de los sentimientos. Propone, en cambio, la aceptación plena de todas las emociones, gestionándolas con sobriedad. Actuar de esta manera nos permite experimentar una existencia llena de significado, saboreando cada momento feliz o triste. Superar desafíos nos fortalece y nos capacita para ofrecer apoyo a los demás. Cada experiencia de pérdida nos enseña a valorar aún más la vida y los lazos de amor que nos rodean, sirviendo como estímulo para continuar en nuestro proceso de evolución y convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Por lo tanto, si estás preparado para enfrentar la pérdida, elige la fuerza, elige el crecimiento y sigamos adelante juntos. Lección 7. El silencio estoico en medio de los elogios. La vida siempre presenta desafíos que debemos enfrentar todos los días. Entre estos desafíos, el autocontrol es frecuentemente la clave para superarlos. En la filosofía estoica, mantener el silencio no es solo una manifestación interna, sino también una forma de expresar paciencia y un profundo entendimiento de uno mismo y del mundo. Cuando te enfrentas a elogios, no te dejes llevar por la complacencia y la arrogancia. En cambio, ve esos elogios con independencia mental y no te dejes influenciar por rumores o juicios ajenos. En el silencio encontrarás fuerza, desde el entendimiento de que nuestro valor no depende de la atención externa o la aclamación, sino de estar en armonía contigo mismo y con lo que es correcto. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al mantener el silencio en medio de elogios y complacencia es la tentación del ego. En una sociedad donde la autopromoción y la autoalabanza son frecuentemente favorecidas, negarse a participar en esa carrera puede generar presión y sentimientos de inestabilidad. Sin embargo, la paciencia y la independencia mental se consideran cualidades extremadamente valiosas. Mantener el silencio en medio de elogios y complacencia es una manifestación de fuerza y profundidad de pensamiento. Finalmente, mantener el silencio en medio de elogios y complacencia no es solo una manifestación de autocontrol, sino también una forma de crear un espacio interno para la paz y la libertad espiritual. En el mundo moderno, donde la complacencia y la arrogancia son frecuentemente glorificadas, el silencio en la filosofía estoica se convierte en una manifestación de fuerza y autocontrol. Lección 8. Navegando por los mares de la ignorancia con la gracia estoica. En la jornada de la vida, a menudo cruzamos los vastos mares de la incertidumbre, donde las olas de la imprevisibilidad y el misterio siempre están listas para desafiar nuestra resiliencia. Enfrentar estos desafíos no es solo una batalla con dificultades externas, sino también un viaje de autoconocimiento y autodescubrimiento. En estos momentos desafiantes, la filosofía estoica brilla como una luz que rompe la oscuridad, guiándonos para superar la ambigüedad con paciencia y determinación. En el vasto océano de la incertidumbre, sentirse perdido es inevitable. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que no saber no es solo un estado temporal, sino también la esencia de la vida. Aceptar que no podemos prever todo es normal,
y abre la puerta a la descubierta, el aprendizaje y el crecimiento. Enfrentar la incertidumbre no significa rendirse o tener miedo, sino mantenerse firme y empático. Esto requiere coraje, paciencia y la voluntad de abrazar el flujo del cambio e incertidumbre. En estos momentos de desconocimiento, el silencio no es una señal de debilidad, sino una expresión de fuerza y confianza. Al elegir el silencio, no solo creamos espacio para la reflexión y la evaluación de los eventos con perspicacia, sino que también solidificamos las paredes que protegen nuestra alma y nuestro intelecto de las perturbaciones externas. En este silencio, no reaccionamos precipitadamente a críticas infundadas o rumores, ni permitimos que las emociones o dudas nos dominen. En cambio, mantenemos nuestra dignidad ética bajo la luz del estoicismo. El silencio no es rechazo o fracaso, sino una manifestación de certeza y paciencia. En el silencio, descubrimos la libertad y la fuerza interna, lo que nos permite enfrentar y superar cualquier desafío con perseverancia y claridad. Los seguidores del estoicismo entienden que el silencio no es solo la ausencia de palabras, sino también un símbolo de fuerza mental y decisión en la acción. En este silencio, encuentran la fuerza para rechazar palabras infundadas y proteger sus principios. No permiten que la desinformación desmorone su creencia y autoconfianza. En cambio, consideran el silencio como un escudo, un medio para proteger el alma y la mente de influencias externas negativas. En el silencio, encontramos no solo paz, sino también la fuerza para regular nuestras emociones y permanecer firmes por la justicia y la verdad. Es cuando experimentamos profundamente el verdadero significado del silencio, no como una expresión de debilidad, sino como una expresión de fuerza espiritual y claridad de pensamiento. Lección 10. Abrazando el silencio ante la incertidumbre. En el mundo moderno lleno de agitación, la incertidumbre es siempre una parte inevitable de la vida. Frente a desafíos y situaciones ambiguas, a veces el silencio no es solo una opción, sino un arte, una noble expresión de la filosofía estoica. En la sociedad donde todo parece flotar en un mar de fuego de información y razonamiento, el silencio se convierte en un arma poderosa. En lugar de responder precipitadamente o reaccionar fuertemente a cada chispa de luz o sombra, opta por mantenerse en un estado de quietud. En los momentos de ambigüedad e incertidumbre, cuando todo se vuelve vago y difícil de entender, mantén la calma aceptando que el silencio es parte de nosotros y una fuente de energía mental y paciencia. Desde enfrentar decisiones difíciles hasta aceptar cambios imprevistos, abrazar el silencio ante la incertidumbre, no es solo un enfoque sabio, sino también una manifestación espiritual de autonomía y sagacidad. Pero para entender verdaderamente y aplicar el silencio ante la incertidumbre, necesitamos entrenarnos. Necesitamos practicar el autocontrol y no dejar que las fluctuaciones nos desorienten. Necesitamos aprender a permanecer tranquilos y aceptar lo desconocido en lugar de ser arrastrados al mar de ansiedad y miedo. Recuerda, en el silencio no solo encontramos paz, sino que también descubrimos nuestra propia fuerza. Frente a la incertidumbre, el silencio se convierte en una parte indispensable de una vida verdadera, ayudándonos a encontrar fe y autonomía. También mantiene nuestra alma en un estado de paz y sabiduría. Con la filosofía estoica, abrazar el silencio ante la incertidumbre no es solo un enfoque, sino una forma de vida. Explora y demuestra tu propia fuerza a través del silencio, y deja que nos guíe a través de todos los desafíos y dificultades en la vida. Cuando escuchamos la voz del silencio, aprendemos las lecciones más profundas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En el viaje de cultivar la mente según la filosofía estoica, estas son 10 situaciones en las que debemos elegir el silencio para entender profundamente el valor de la contención, la escucha y el respeto. Esto no es solo una lección de madurez, sino también la llave para abrir la puerta hacia la libertad espiritual y la paz interior. Cada vez que elegimos permanecer en silencio en situaciones difíciles, no solo nos protegemos de palabras precipitadas, sino que también cultivamos un alma paciente, sabia y compasiva. De esta manera, el silencio se convierte en una herramienta poderosa que nos ayuda a abordar y resolver problemas de manera más inteligente y humana. Juntos, podemos construir una comunidad fuerte donde el conocimiento y el amor
se intercambian constantemente. Deja un comentario para compartir tu opinión y la lección que más te interese. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna lección valiosa sobre la vida y el camino de cultivar la mente según la filosofía estoica. Juntos crearemos un mundo más abierto, profundo y significativo.